Bienvenidos a Teología con Café. Estoy contento por su presencia esta noche aquí en la clase de hoy, donde continuamos estudiando los principios generales acerca de la interpretación de las Escrituras. Este día quiero comenzar con un texto bíblico y hacer referencia a nuestro concepto, a nuestra filosofía aquí en Teología con Café, que como ustedes saben, nuestro lema es conversaciones que transforman y crecimiento que trasciende. Voy a leer para ustedes Segunda de Timoteo en el capítulo 3, versículo 16, dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Nuestros objetivos con estas conversaciones que trascienden y este crecimiento, estas conversaciones que transforman y este crecimiento que trasciende están definidos por esos versículos, y yo los he usado con estos 4 verbos aquí en nuestra filosofía: clarificar y cumplir, transformarse y trascender. Esto es lo que hacemos, por esto estudiamos teología, por esto estudiamos hermenéutica, nuestras clases actuales de principios de interpretación de la Biblia. En primer lugar, buscamos a través de nuestras conversaciones, recuerde usted, la primera y más importante conversación es con Dios mismo, nosotros con Dios mediante la oración. Cuando venimos al estudio de la palabra, estamos para que haya diálogo, para que haya comunicación completa en esa comunicación con el autor de estas escrituras. Y con esto buscamos clarificar, pero para cumplir. Buscamos aplicar en nuestra vida lo que entendemos. De esta forma, vamos a crecer a medida que somos transformados, a medida que la palabra nos va transformando, y que esto va a tomar, imagínense, toda la vida. Mientras estemos aquí a la espera de estar en la presencia del Señor o de que Él venga, estaremos en proceso de transformación. Teológicamente le llamamos proceso de santificación. Estaremos creciendo, avanzando en esto. El entender las escrituras y el aplicarla en nuestra vida, es decir, en clarificar y cumplir, vamos siendo transformados, y ese crecimiento es, en efecto, lo que nos lleva a trascender. Y yo quiero que ustedes aprecien que he tratado de mantener aquí una relación en todos estos conceptos con el uso de la T de teología y con el uso de la C de café. Por eso, conversaciones que transforman es una C y una T. Crecimiento que trasciende es una C y una T, las mismas de teología con café. ¿Qué les parece? Y lo mismo con clarificar y cumplir, la C de café, y transformarse y trascender con la T de teología. Así que me he pasado aquí un ratito tratando de diseñar esto de tal forma que el aprendizaje
haga este impacto en nuestra vida. Este pasaje de 2 Timoteo 3, 16 y 17, les animo a que lo mediten durante toda esta semana y ahora mismo te decimos, Señor, que tu palabra sea útil para nosotros en estas 4 áreas, como imaginando, Padre, que tú a través de ellas nos muestras el camino y si nos desviamos de este camino nos hace notar que nos hemos extraviado, pero ahí mismo también tu palabra en una tercera acción nos ayuda a volver al camino y finalmente está allí para asegurarse que nos mantengamos en crecimiento y en transformación, para que cumplamos conversando contigo y entre nosotros lo que aprendemos y de esta forma no nos quedemos tampoco con ello, sino que vayamos a otros. Y como tú lo has encomendado, haciendo discípulos en todas las naciones, como tú lo has encargado, esto mismo que hemos aprendido de nuestros mayores, lo enseñamos a los que nos siguen. Que sea real en nosotros la enseñanza de tu Espíritu Santo, iluminándonos para entender las Escrituras. Oramos en tu santo nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesús. Pues bien, hemos estado hablando de principios generales, que son 3, lo hemos dicho, los generales, porque los especiales son varios más, pero estos 3 generales que definen mucho para nosotros son los que hemos estado aprendiendo y aquí hemos visto hasta ahora en las clases anteriores el primer principio que le hemos llamado las escrituras interpretan las escrituras. Y si hay un pensamiento con el cual resumiremos todo lo que hemos visto hasta ahora de este principio, es que mantiene toda la Biblia en perspectiva. No sea que suframos los resultados de exagerar una parte de la escritura excluyendo a otra. ¿Sabe? Me gusta la relación de esto con la gran comisión, porque para mí, y ustedes van a tolerarme que lo diga en estos términos, la gran comisión es eminentemente un mandamiento pedagógico porque dice, enséñenles todo, todo lo que yo les he enseñado. El mismo Señor Jesús en Juan ha asegurado que cuando Él iba a ascender, después vendría otro que es como Él, refiriéndose al Espíritu Santo, que nos recordaría todas las cosas y nos enseñaría todas las cosas. El mismo apóstol Pablo recordaba también su ministerio de enseñarlo todo. Entonces lo pongo en concordancia con respecto a la importancia de este primer principio general de las escrituras interpretan las escrituras. Hoy vamos al segundo principio. El segundo principio es el que llamamos interpretación literal de las escrituras. Entendamos a qué se refiere esto de literal. El término literal viene del latín litera, que significa letra. Letra, ¿sí? El interpretar algo literalmente es poner atención a las letras, poner atención a las palabras usadas, a las expresiones usadas. Interpretar la Biblia literalmente es interpretarla como lo que es en primera instancia, porque tenemos una revelación escrita de parte de Dios. Entonces debemos interpretarla como literatura, es decir, observando el género y el estilo literario en el que sus diferentes libros fueron escritos. Hay libros que lo que contienen mayormente es una narración, nos cuentan una historia, el libro de los Hechos, por ejemplo, o algunas secciones de las escrituras
responden a un género poético. Ustedes lo identificarán fácilmente en el libro de los Salmos, que eso es lo que son, poemas, canciones. El Cantar de los Cantares, precisamente, es una gran canción, una obra musical, y por eso se llama el Cantar de los Cantares, como quien dice, el mejor de los cantos. Por eso hay estos géneros lírico, el didáctico, ¿verdad? Las epístolas, por ejemplo, traen instrucciones específicas para la iglesia, así como la Torá o Pentateuco tiene instrucciones específicas dadas también desde el principio de la formación del pueblo de Israel como nación de Dios. Y hay segmentos de la misma forma, de estilos expositivos, otros son descriptivos, otros son persuasivos, y de esta forma, pues nosotros tenemos géneros y estilos literarios, y vamos a darnos cuenta que cada uno de ellos va a demandar que pongamos atención al uso que ellos tienen. El significado normal, y voy a empezar a usar esta palabra con regularidad, normal, y vamos a hacer un ejercicio sobre esto un poquito más adelante, pero el significado normal de un pasaje debe ser interpretado de acuerdo a las reglas normales de gramática, de idioma, de sintaxis, de contexto. Entonces ahora entendemos por qué cuando se entra a la universidad, muchas hacen un examen para conocer tu preparación o para orientarte, y te ponen un examen de idioma nacional, te ponen un examen de español en nuestro caso, y donde somos evaluados en cuanto a nuestro conocimiento, no solo de la ortografía, sino que de la gramática, del estilo. Vamos a llevar clases que nos ayudan a redactar todo tipo de documentos, y hace sentido como toda disciplina exige la comprensión del lenguaje, del idioma, de la gramática con la cual estaremos aprendiendo. Y el estudio de las escrituras, es decir, lejos de ser una excepción, es prioridad número uno, porque es el entendimiento de lo que Dios nos dice para que nosotros lo, como dijimos en nuestra filosofía, lo cumplamos. No solamente ha sido clarificado, sino que ha sido clarificado para que yo lo entienda. La gramática, y yo recomiendo que estos 4 conceptos, ustedes busquen un diccionario, hagan una búsqueda en diccionarios de internet para encontrar definiciones que van aumentando su nivel, ¿verdad? Pero la gramática, vamos a decir aquí, es el arte de hablar y escribir bien un idioma. Un idioma es el lenguaje o la lengua de una nación, cómo se comunica un pueblo. La sintaxis es la parte de la gramática que enseña a ordenar y enlazar las palabras. Le sonará a muchos de ustedes, y espero que haya entre nosotros más de algún maestro de idioma, maestro de español, maestro de inglés, para que dé en ese sentido una razón de la importancia de estudiar todo esto para el conocimiento y el entendimiento de las Sagradas Escrituras, para interpretar lo que ellas nos están diciendo. Entonces, en su contexto, se refiere a la secuencia o el hilo de un discurso, y esto yo lo digo porque con frecuencia usamos versículos aislados de la Biblia y pretendemos construir todo un gran edificio sobre la base de un concepto. Es ahí donde hemos dicho o hemos escuchado aquella
ilustración un poco graciosa para algunos, no tanto para otros, como cuando responde a la pregunta, ¿saben ustedes cómo se fundó la religión de los ahorcados? Y es aquella ocasión en la que alguien interpretó la Biblia sin seguir el hilo del discurso que enseñaba y dice, no, voy a ver qué me dice la Biblia hoy, y pone el dedo y ahí donde lo pone, ahí mismo él lee, y fue Judas y se ahorcó. Uy, no, dice, esto no puede ser que me lo esté diciendo. Vuelve a cerrar y vuelve aquí y hace una nueva selección así al azar y dice, ve tú y haz lo mismo. Yo, no puede estarme diciendo esto en las escrituras. Hace un tercer intento y la cierra, y a donde cae una vez más dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces ya es la tercera la vencida, dijo aquel, y así fue como nació la religión de los ahorcados. No interpretamos las escrituras de esa manera. Así que otra definición es que la interpretación literal es el método que le da a cada palabra el significado básico y exacto que tendría en el uso normal, ordinario y usual. Les decía esto, vamos a estar usando para definir nuestro método de interpretación esta palabra normal. ¿Por qué? Porque esto pone en perspectiva la intención de Dios de darse a conocer. Hay un concepto teológico que nos enseña que Dios es un ser tan supremo y nosotros somos tan finitos que Él sencillamente está allá, inalcanzable en su grandeza, en su poder, en su omnisciencia, mientras que nosotros somos exageradamente finitos. Y solo hay una forma de que este Dios trascendente, inalcanzable, se comunique con nosotros, y es que Él se acerque. Y por eso entendemos tantos principios como el hecho de que no fuimos nosotros quienes amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Él tomó iniciativa. El Creador toma iniciativa en acercarse a la creación. Y el Creador no está en un juego de adivinanzas, de misticismo, en un juego de que esto va a tener que pasar por un proceso de selección, de juego al escondite para que me comprendan. No, Él dio a su hijo, se acercó a nosotros para que nosotros podamos estar en comunión, comunicación con Él eternamente. Entonces, Dios nuestro es un Dios que se ha dado a conocer. Por eso nos ha dejado las escrituras. El milagro número uno que demuestra la existencia de Dios es la preservación del texto bíblico con el paso de los siglos, un texto que es vivo y eficaz, un texto que, como es nuestra filosofía en esta clase, transforma vidas. Por eso es que decimos que este uso será normal, no complicado, no jugando a las escondidas. Es lo opuesto a otros métodos de interpretación, como el método alegórico, que busca ponerle aquella interpretación tan rebuscada, tan sublime, tan inalcanzable, que el intérprete se presenta a sí mismo como diciendo,
no, ustedes no tienen el nivel de revelación que yo tengo, solo yo lo puedo comprender de esta forma. Y se caen extremos. Y esto existe, créame, en todas las religiones del mundo hay intérpretes alegóricos que usan hasta estímulos incluso para dar una interpretación única. Y cada vez que se interpreta es diferente. Entenderemos nosotros esto. Fundamental. Dios, nuestro Señor, es un Dios que se da a conocer a tal punto que envió a su Hijo para que le conozcamos, a tal punto que envió a su Espíritu Santo para que le conozcamos. Por eso, al ir a leer las Escrituras, no vayamos con el miedo, con el temor o con la mala técnica de rebuscarnos una interpretación. Vayamos conversando con Dios, con la oración, pidiéndole que su Espíritu nos haga ver con claridad para que haya transformación en nuestra vida. Entonces busquemos el sentido normal, ordinario y usual, ya sea que la palabra se use por escrito, sea hablada o en pensamiento. Entendamos, esto es valioso cuando nos mandamos un chat, ya sea directo o en grupo, es porque estamos queriendo comunicarnos, estamos buscando darnos a entender, estamos buscando que nos comprendan, queremos decir algo y queremos que se comprenda fácil. Así, los receptores, los destinatarios originales de cada libro de la Biblia, cuando recibían que digamos que vino Pablo y escribió a los Efesios, o que vino Juan y escribió a las 7 iglesias del Asia Menor. Cada uno de ellos, al recibir esta carta, en principio fundamental, al solo leerla, sabían de qué estaba hablando el autor, porque se conocían entre sí, porque estaban conscientes de las circunstancias que estaban viviendo. No tenían que hacer un concilio, un cónclave, una gran conferencia magna para discutir cada una de estas palabras, no, porque en su significado básico y exacto dependía del uso normal, ordinario y usual. Así que hagamos este pequeño ejercicio para comprender en efecto qué es normal. Entonces, aquí, por ejemplo, yo veo que algunos están levantando la mano, pero voy a hacer este ejercicio de preguntar y dar la participación. ¿Quién quiere decirme cuál es el significado básico, ordinario que le damos a vida eterna? Alguien que quiera opinar. ¿Qué es vida eterna? Así, normal. Juan José, ¿qué significa para ti vida eterna? Hola Mike, buenas noches, gusto de saludarle. Bueno, escribía por antes porque aparecen, no sé si solo en mi pantalla, pero un montón de cuadros azules. Entonces, era para reportar ese problema, pero ya que estoy con la pregunta, vida eterna significa vida sin fin, es una vida perpetua, una existencia que va a continuar para siempre con Dios, después de incluso la muerte en este mundo. Excelente. O sea, no hay complicación al entender que si yo digo vida eterna, es eso, vida sin fin, vida para siempre. Muchas gracias, Juan José. ¿Alguien quiere participar y decirnos qué significa? Así, lago de fuego y azufre. Álvaro, ¿qué significa lago de fuego y azufre para ti? Pues según entiendo es el lugar de tormento, ¿verdad? Es es el destino, digamos, el infierno, ¿verdad? Ahora, en uso normal, Álvaro, en uso sencillo,
Si tú vas Literal, digamos. caminando por aquí en una calle y está aquí un grupo de personas que están viendo hacia el lado opuesto tuyo y de repente tú pegas un grito y le dices, hey, miren, aquí hay un lago de fuego. ¿Qué entenderían ellos? Algo así como la magma de un volcán, ¿verdad? Ah, podría Como un ser. Y cráter de un eso, volcán, ¿verdad? ustedes allá en Guatemala lo han visto, ¿no? Sí, casi a diario salen las noticias que está haciendo erupción. Sí, entonces el cráter de un volcán en erupción podría, digamos, darte esa imagen de un lago de fuego y azufre. Sí, excelente Álvaro. En efecto, lo que estamos precisamente ilustrando es que cuando vamos al texto, lo primero que leemos y que debemos buscar entender es la naturalidad, el uso normal, el uso sencillo de un concepto. Alguien me dice 1000 años. ¿Qué significa 1000 años? ¿Qué son 1000 años? Tenemos aquí a Alba. A ver, por favor, Alba, cuéntanos. 1 milenio, 1000 años, porque te está diciendo que son 1000 años. 1000 años, no son 999, no son 200 ni son 3000, 1000 años, Mil, 1000 años. los que Esa dice mi es, sobrino que tengo. perdón, ¿no escuché bien? Los que dice mi sobrino que yo tengo. Muchas gracias, Alba. Y así la expresión a perpetuidad. ¿Qué significa? ¿Alguien quiere decir qué significa a perpetuidad? Cuando yo escucho esa Adelante. palabra, se me imagina así como cuando le dictan a un preso cadena perpetua y Uy, uno qué dice, feo, ya no salió de ¿verdad? la cárcel. Sí, sí. O sea, ahí va a estar para Ajá. siempre. Es lo que se llama cadena perpetua. ¿Sí? Entonces, eh, este ejercicio está sirviéndonos precisamente para ilustrar la importancia para nosotros de este segundo principio general, que es el principio de la interpretación literal de las escrituras. Va a darnos la lectura del punto B cuando dice el principio de interpretación literal acepta lenguaje figurado. Sin embargo, este se usa para revelar verdades literales, sentido figurado, lenguaje en sentido figurado. Lenguaje en sentido figurado es el uso precisamente de otras figuras ajenas, en cierta forma, a lo que nosotros estamos describiendo, pero que su significado es un significado literal. Aquí pongo el ejemplo de Juan 1:29, que identifica a Jesús como el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios, dice Juan, hablando de Jesús. Cordero aplicado a una persona es una figura que no tiene que ver con la persona, pero que una verdad literal está buscando comunicar. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento la figura de un cordero que era sacrificado en una ceremonia especial por el sumo sacerdote para el pago, para la remisión de los pecados. Entonces, ¿era Jesús un cordero, un animalito?
Claro que no, era una persona, pero el significado literal de este cordero venía de lo que fue establecido por Dios a través de Moisés para todo este periodo en el cual debían presentarse los sacrificios en el templo. Yo mandé hoy por el grupo WhatsApp y yo espero que todos estén en ese grupo, porque ahí enviamos las noticias y los materiales que se van a usar de inmediato en cada día de clases. Si no lo tienen, por favor, si alguien lo anota ahí mismo en el chat para que los compañeros puedan sumarse al grupo de WhatsApp. Recuerden también que tenemos un canal de Telegram que no lo estamos usando para comunicación, sino que lo estamos usando como backup, como respaldo, donde están todos los documentos históricos. En el WhatsApp los mando y a los 7 días se van a borrar para que no les ocupe su memoria, mientras que en Telegram quedan allí en la nube. Pues les decía, compartí con ustedes hoy a través del WhatsApp un anexo sobre otros ejemplos de figuras de lenguaje. Y algunos de estos, voy a pasarlo aquí, estos anexos de algunas figuras de lenguaje en la Biblia, voy solamente a mencionarlas de una manera general aquí y haremos unos ejercicios adicionales incluso en la próxima clase, Dios mediante, el lunes próximo. Pero las figuras del lenguaje, voy a mencionar algunas de manera general. Una figura de lenguaje es la parábola, la hipérbole, la metáfora, el símil, la tipología, el sarcasmo, la antítesis, la sinécdoque, la exageración, la prosopopeya, el clímax, el eufemismo, antropomorfismo, alegoría, apóstrofe. Aquí les estoy dando más de 20 figuras de lenguaje. Y vean ustedes que hay muchas más, incluso en la Biblia, y cómo esto pone de importancia a este segundo principio general de la interpretación literal, porque voy a insistir con esto. Vamos al texto y lo primero que buscamos es una comprensión fácil, natural, una comprensión no rebuscada, sino aquello que es de uso común. Y lo otro que vamos a tener presente es que las figuras del lenguaje, aunque sean figuras, su interpretación será literal. Algunas figuras del lenguaje en la Biblia, las que vamos a interpretar como verdades literales, son las que he mencionado rápidamente. Pero tengo algunas recomendaciones que unen los dos principios que hemos visto hasta ahora para dar paso a la interpretación de una figura de lenguaje. Por ejemplo, la primera recomendación es recordar que el contexto es clave. Tal vez ustedes han escuchado esa expresión que dice, todo texto fuera de su contexto no es más que un pretexto. Alguien ha dicho esto, todo texto fuera de su contexto no es más que un contexto, pongámoslo en términos así formal. Toda figura debe interpretarse dentro de su contexto inmediato y en el contexto general de la Biblia. Es decir, tanto en lo inmediato, que puede ser los versículos antes y después o todo el capítulo, como en el mediato, que va del libro completo a otros libros de la
Escritura. Lo más mediato, lo más lejano que hay es comparar un pasaje del Antiguo con el Nuevo Testamento y hacerlo sin miedo, porque decimos que el Nuevo Testamento es una continuidad del Antiguo, decimos que el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento, y de hecho el Nuevo Testamento es en ese sentido una continuidad del Antiguo Testamento con instrucciones específicas para la iglesia. La segunda recomendación es recordar la literalidad normal, es decir, no exageremos el lenguaje figurado, ni tampoco lo minimicemos. No exageremos la interpretación, porque en la interpretación de una figura alguien puede pretender interpretar cada detalle de aquella figura, sino ya no solo está hablando de un cordero, sino que qué significa la cabeza del cordero, qué significan las patas del cordero. No, no debemos exagerar ese uso, como tampoco debemos minimizarlo. La manera de no minimizarlo es precisamente buscando entender la intención del autor. Recuerde, el autor no está jugando a las adivinanzas. El autor está usando figuras que al oyente, al destinatario, le va a facilitar su comprensión. Insisto con eso. Todos los autores de la Biblia han tenido la intención de comunicarse. Eso es lo que han tenido. Es hora para un traguito de café. Agua es. Voy a tener que buscar el café luego. Validación interna es la recomendación número 3. ¿Qué es esto de validar internamente? Bueno, es que dentro de la misma escritura vamos a confirmar interpretaciones de figuras que aparecen la misma figura en otro pasaje. El testimonio mismo de la escritura, por eso le digo, tiene que ver también con el principio anterior. Las escrituras interpretan las escrituras. Como alguien también ha dicho, si tú interpretas un pasaje de la Biblia y nadie más lo interpreta de la misma manera, ni hoy, ni ayer, ni en los siglos pasados. Cuando tú interpretas un versículo o un pasaje de la Escritura y resulta que nadie más lo interpreta de la misma manera, podemos estar seguros que el equivocado eres tú. Tú estás en el error. Yo estaría en el error. Yo estoy en el error si yo soy el único que interpreta las Escrituras o este pasaje a diferencia de cualquiera en la historia de la interpretación de la Biblia. Yo soy el equivocado. La validación interna se refiere a que toda interpretación debe ser confirmada por la escritura misma. Oración y discernimiento es una recomendación que se insiste y por eso decía que en nuestro lema de conversaciones nos referimos en primerísimo lugar a nuestra conversación con Dios a través de la oración. El Espíritu Santo fue prometido por Jesús para ayudarnos a discernir. Por eso, cuando tenemos nuestro tiempo de devocional, cuando tenemos un estudio extendido de la Biblia, cuando nos preparamos para enseñar a otros, debemos orar antes, durante y después, porque el Espíritu Santo de Dios nos ayude a interpretarla, es decir, a clarificarla a la luz de otros pasajes mismos de la Escritura, para que yo, en primera instancia, yo la pueda cumplir. Qué poderoso es cuando mi testimonio, cuando mi enseñanza, cuando mi predicación, cuando mi clase parte de eso. Esto lo comprendí y no solamente lo comprendí, sino que lo cumplí. A continuación, entonces, les decía, ahí lo tienen ustedes ya en su material, estos ejemplos de la parábola o también de la hipérbole. Voy a mencionar, por ejemplo, la definición de hipérbole es la exageración intencional
para hacer énfasis en una idea o provocar una reacción. Con la hipérbole debemos reconocer que no debe interpretarse literalmente, porque es una figura del lenguaje. No debemos en ese sentido exagerar, sino que debemos determinar la enseñanza o la advertencia que busca transmitir. La figura como tal no debe interpretarse literalmente. La enseñanza es la que debemos entender literalmente. Y aquí un ejemplo. En Mateo 5, 29 al 30 se habla de cortar la mano al que ofende, al que daña. El punto no es es la seriedad de evitar el pecado. Eso debemos interpretarlo literalmente. Lo que no debemos interpretar literalmente es la figura exagerada de que hay que cortarse la mano si esta mano me hace pecar. La interpretación literal de la figura sería la automutilación. El camello pasando por el ojo de una aguja, en Mateo 19, 24, señala la dificultad para los ricos de entrar al reino de Dios cuando confían en su poder o riquezas. No lo pensé antes, no recordaba que tengo una fotografía que me tomé en las murallas de la ciudad de Jerusalén, donde hay un ojo de aguja y me tomo la foto como pretendiendo pasar en medio de ellas. Es un pequeño ojete en el muro que permite, entre otras cosas, pequeña visibilidad, pero también el paso del aire. Eso por poner ejemplo de hipérbole. La metáfora es una comparación implícita donde un objeto o idea se describe como si fuera otra cosa. Juan 10:11 dice, Jesús es el buen pastor. Dice, Jesús es el buen pastor. Representa su cuidado y sacrificio por los creyentes, pero no lo vemos a él con una vara guiando a las ovejas, los animalitos, los corderitos, las cabras. No. Tú eres sal, tú eres luz. Es una metáfora. Es decir, declara que tú lo eres, pero no está diciendo que tú eres una luminaria, que eres un foco, que eres una vela encendida. Tampoco está diciendo que eres sal extraída del mar o de algún lado. No está diciendo que eres pimienta. Tiene un significado en su principio que describe la influencia y el testimonio en el mundo. El símil es muy similar a la metáfora, pero en las escrituras y en su uso cotidiano, el símil lleva un conectivo, la palabra como o la palabra semejante a. Entonces, eso es la diferencia entre la metáfora y el símil. Una metáfora es decir, los creyentes somos luz y sal. Eso es una metáfora. Si yo dijera, los creyentes somos como la luz y los creyentes somos semejantes a la sal, sería un símil, porque usa estas palabras como o semejante. Dice Isaías 1:18, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. ¿Cómo? En los dos casos. El reino de los cielos es semejante a un gramo de mostaza, dice Mateo 13, 31, 32. De hecho, las diferentes parábolas acerca del reino de los cielos en Mateo 13 hacen uso del símil
porque todas ellas dicen, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, una moneda perdida y así de esa forma. También tenemos esta figura llamada tipología, personas, eventos o instituciones del Antiguo Testamento que prefiguran realidades del Nuevo Testamento. Debemos reconocer que los tipos son reales y están validados por las escrituras mismas, pero debemos evitar crear tipologías no avaladas en el texto bíblico. Hace muchos años escuchábamos por la radio estos programas. Había un programa que se llamaba A través de la Biblia, con un famoso intérprete, J. Vernon McGee. Tal vez algunos de ustedes lo escucharon. Y McGee nos dio cualquier cantidad de mensajes muy edificantes que nos animaron con sus interpretaciones. Solamente Vernon McGee debía cuidarse de no hacer un uso desmedido de las tipologías, porque lamentablemente muchos de los que escuchaban cayeron en ese error que menciono aquí, de que empezaron a crear todo tipo de tipologías. A todo le encuentran una tipología, a todo le buscan. Esto aquí está en el Antiguo Testamento, pues hay que encontrársela en el Nuevo. Que yo la veo aquí en el Nuevo, pues tengo que encontrarse en el Antiguo. Entonces hay como un forzamiento de esto, debemos evitar esto. Pero como mencioné el caso, cuando Juan dice al ver a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el cordero del mundo, que quita el pecado del mundo. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Éxodo capítulo 12 nos habla de ese Cordero de la Pascua judía, del Pesaj, de esta fiesta tan solemne en la que recordaban la salida del pueblo de Egipto, después de las 10 plagas, 10, no 7, ¿verdad? Como se populariza ahí en Éxodo 12. Entonces vemos que esa es esa tipología, esa prefigura. Como también Jonás en el vientre del pez, Mateo 12, 39 al 41, Jesús ha hecho esta tipología diciendo que los 3 días de Jonás en el vientre del pez eran una prefigura de lo que él pasaría en la tumba, como la muerte y resurrección de Jesús. Dicho sea de paso, el video que usé en la antesala es una pequeña dramatización buscando el sentido de la vida, el cual en esta dramatización pues se descubre cuando se llega a una tumba vacía. ¿Por qué vacía? Porque el que la ocupó, nuestro Señor, resucitó. Y ahí está la tumba vacía de Jesús en Jerusalén. Voy a regresar entonces a nuestra presentación previa, y donde he dicho que el principio de interpretación literal acepta el lenguaje en sentido figurado. Sin embargo, este se usa para revelar verdades literales. La importancia de este principio literal. Voy a mencionar 3. La interpretación descansa en hechos. Cuando interpretamos de la Biblia con el principio literal, la interpretación va a descansar en hechos, no en supuestos, no en... a ver, tenemos el micrófono encendido aquí. Por favor, Gloria, si me ayuda apagando su micrófono. Pues decía, con la importancia del principio literal, la interpretación descansa en hechos, no en imaginaciones, no en suposiciones, no en exageraciones, no en alegorías, sino que descansa en la historia, en la arqueología,
en la geografía, en la lógica, en la gramática, en hechos concretos, no en supuestos. Y la segunda importancia es que existe control sobre la interpretación. Y esto es tan sencillo como el eco del primer principio de que la Biblia interpreta la Biblia, porque la autoridad de la interpretación, cuando yo voy al texto mismo para validar lo que yo estoy interpretando, convierte a la escritura como la autoridad suprema y final, decimos en nuestras declaraciones de fe, en lo que estoy interpretando. No mi mente, no mi pensamiento, no mi ideología, no, la Biblia, y solo la Biblia es autoridad para interpretarse a sí misma. Esto va a chocar un poco con el dogma católico romano que extiende la autoridad de la Biblia a lo que allí se llama el magisterio de la iglesia, que es un término que se refiere al cúmulo de interpretaciones que han hecho a través de la historia los papas y los teólogos del catolicismo romano. Al igual que ellos, también hay otras religiones que tienen una especie de autoridad más allá de sus escritos. De hecho, algunas ramas del judaísmo también dan lugar a sus intérpretes antiguos. No es tema de esta clase, pero en algún punto, en los conceptos teológicos más adelante, vamos a mencionar este tipo de documentos con interpretaciones que con el paso del tiempo, más que una tradición, se vuelven para ellos una autoridad. Y el tercer punto de importancia en realidad son dos reglas. Y aquí vamos a decir que solo existe una interpretación correcta. Esa es una regla del principio literal. Solo existe una interpretación correcta. Y voy a extender esto. Yo puedo decir, de una interpretación correcta, yo puedo hacer varias aplicaciones. Yo lo puedo aplicar a mi vida en un área, tú lo puedes aplicar a tu vida en otro área, en otra área, en algún punto la misma interpretación me guía a mí para una aplicación diferente, pero el sentido de la interpretación, lo que Dios en esencia está queriéndonos decir, es una sola. A ver, hagamos este ejercicio y yo quiero pedir que alguien que quiera comentarnos lo que dice Números 36:6. Es un ejercicio, no pretendemos hacer un análisis exhaustivo, sino que sencillamente queremos aplicar este principio de la naturalidad, el uso común, qué es lo que esto está diciendo y no ir más allá de lo que está diciendo. Ese es un pasaje muy curioso, Números 36:6. Si alguien ya lo tiene allí y quiere leerlo para el resto y hacer un ejercicio, ¿verdad? Como digo, no estamos juzgando aquí si, cómo lo estamos haciendo. A ver, Oscar. Te escuchamos, Oscar. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos bien. Porque yo no me escucho. Sí, te escuchamos bien, Oscar. Números 36:6 en Nueva Traducción Viviente dice: esto es lo que el Señor ordena acerca de las hijas de Zelofehad. Permítanles casarse con quienes deseen, siempre y cuando sea alguien de su propia tribu patriarcal. Muy bien. Ahora, solo hay una interpretación para ese pasaje.
Y si nosotros lo leemos y tratamos de entenderlo sin rebuscarnos esa interpretación, sino que sencillamente, ¿cuál es el uso normal de esto, usual, de lo que estaba pasando en ese contexto? ¿Qué querrá decir esto, Oscar? Perdón, si puede repetir. Dejé de escuchar por un momento. Ok, hemos leído ese versículo que Sí, sí, dice, sí. las hijas se pueden casar con quien quiera, con Siempre y tal cuando sea de sean, la misma tribu. sí. Y la pregunta es, el ejercicio es, ¿Cuál es la interpretación simple de esto? ¿Qué dice el pasaje? que las mujeres solo pueden casarse con los que son de la tribu patriarcal. Las mujeres de esa tribu que se casen fue una instrucción específica para un grupo específico y yo no puedo venir a decir ahora a la gente, a las mujeres, no pregunten, ustedes cásense con quien quieran. Ustedes solo cásense. Entonces, la interpretación básica allí, ¿qué es lo que dice el texto? El texto está hablando de una escena particular en una de estas tribus que había una inquietud con quién habría de casarse esas mujeres y entonces está dando una instrucción específica. Miren, ustedes deben respetar el principio de mantener su etnia. Punto. Alguien más ahora para el siguiente versículo. Una palabra solo tiene significado en un contexto dado. Aquí esto tiene significado. En otro contexto podrá tener otro significado, pero esta regla de interpretación con el sentido literal nos ayuda a entender, clarificar, comprender, interpretar el pasaje en cuestión. El ejercicio de 1 Corintios 13:1. Alguien lo lee y nos dice qué quiere decir de la manera más simple. Muy bien, Ángel Florentino, por favor. Adelante, Ángel. Buenas, ¿se me escucha? Sí, 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 escuchamos bien. Dice 1 Corintios 13:1, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Así, si tú le lees eso a un niño de sexto grado, contéstanos como si tú fueras un niño de sexto grado. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que, bueno, la habilidad de hablar en lenguas, como se venía viendo en la Biblia, al hacerla sin amor, pues no es más que un ruido, no tiene más sentido que un ruido. Digamos que ese niño nunca ha leído la Biblia. Digamos que ese niño nunca ha ido a una iglesia. Y tú le dices, si yo pudiera hablar el lenguaje de la estrella de las galaxias, pero Ajá. no tengo amor, soy como una trompeta que suena feo. ¿Qué entendería el niño? Pues el niño entendería que el lenguaje funciona solo con amor. Sí. Y ese es el significado. Ahí ese versículo, ahí es, gracias Ángel. En efecto, eso. Ahí ese versículo no quiere decir
si yo puedo o no puedo hablar en lengua. Para comenzar, está partiendo de una posibilidad. El versículo no dice que yo puedo hablar en lenguas angelicales. Es más, ni siquiera está diciendo el versículo que existen las lenguas angelicales. Yo sé que existen las lenguas humanas. Yo puedo decir, es como que si le dijera yo al niño, si yo pudiera hablar 10 idiomas, pero solo digo malas palabras, ¿de qué me sirve? Entonces, una palabra solo tiene significado en un contexto dado. En otros contextos, las lenguas humanas significan algo. En otros contextos, el lenguaje de los ángeles significa otra cosa. Pero en este pasaje solo tienen un significado y no es el significado de la lengua en sí, sino de qué es lo que hay detrás de mí al hacer uso de ello. Muchas gracias a todos ustedes que han participado. En la próxima clase vemos otros ejemplos y ejercicios de interpretación de figuras literarias, no solo del material que ya les entregué, sino que voy a traer otras especiales para que trabajemos en ello y comprendamos bien las diferentes figuras, la gran cantidad de figuras que hay en la Biblia, pero que ninguna tienen autoridad para ser interpretadas alegóricamente, sino solo literalmente. Más adelante veremos el tercer principio, el método gramático histórico, como también veremos métodos erróneos de interpretación, al menos en su definición, porque no pretendo enseñarles un método erróneo, y llegaremos ya a una definición formal de nuestro método preferido, el que vamos a aplicar a toda la Biblia, lo que llamaremos el método normal de interpretación bíblica. A cada uno de ustedes presentes aquí esta noche, la paz, la gracia, la misericordia y el bienestar que vienen de nuestro Señor sean de su disfrute esta semana y en comunión con sus seres queridos.